Hola, ¿qué tal amigos de Búnker Informativo? Bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Janet Vázquez. Es lunes, es 18 del mes de abril y estamos arrancando esta semana de Pascua. Si ustedes tienen la oportunidad todavía de descansar, de aprovechar, bueno, pues disfruten lo máximo, pero tomen todas las debidas precauciones. Vamos a arrancar un nuevo programa y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el Poder Judicial. Sabemos que en el Estado pues existe el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y pocas veces hablamos de ese poder tan importante, el Poder Judicial. Y qué mejor que tener aquí en este estudio para hablar sobre cuáles son las atribuciones, cuáles son las competencias, cómo están trabajando en pues ya en este 2022, después de una pandemia que afectó todos los sectores. Este no fue la excepción, también se vio afectado, y cómo están avanzando ya hacia lo que es la justicia digital. Qué mejor que tener hoy en este estudio, y me da mucho gusto saludar y recibir al presidente, al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Él es Daniel Espinosa Licón. Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, presidente. Gracias, Janet. Gracias por la invitación y gracias a tu público por escucharnos. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar por que nos diga cuáles son esas competencias, atribuciones del Poder Judicial. Muy bien. Mira, de acuerdo a lo que regula la Constitución General de la República y la local, el Poder Judicial le toca resolver todos los conflictos de índole penal, civil, familiar, mercantil. Y a partir del 3 de octubre de este año, la laboral, que no nos tocaba, la resolvía el Ejecutivo, pero a partir de esa reforma constitucional y cumpliendo con el TEMEC y un compromiso ante la Organización Internacional del Trabajo, pues le corresponderá al Poder Judicial. Entonces, la labor del Poder Judicial es resolver todos estos conflictos que surjan entre particulares y que se deba seguir un debido proceso donde un juez, después de escuchar a las partes, el desahogo de sus pruebas, pues resolver. Y en ese sentido, decirte que la labor del Poder Judicial siempre es complicada, y yo les digo que no damos empates técnicos, y por eso siempre alguien queda inconforme con la labor de un juez, porque siempre gana alguien y pierde alguien. Si alguien va a reclamar en materia familiar, por ejemplo, una pensión alimenticia, el juez no tiene tantos datos de prueba más que lo que aseveran o los pocos constancias que acompañan a su demanda, pues en base a eso es como fija una pensión. En muchas de las ocasiones, pues la pareja que reclamó esa pensión considera que no es suficiente, pero él resolvió en atención a los pocos o nulos datos de prueba que tenía. Y no es de oficio como el juez puede recabar pruebas, sino que es a partir de que las partes lleven sus pruebas en los momentos procesales oportunos para resolver ya dentro de un incidente o ya dentro de un fondo. Y sucede esto en todas las materias, ¿sí? Mercantil, civil, penal, pero también decirte que el Poder Judicial en los últimos años no ha crecido, no ha aumentado el presupuesto de manera tal que seguimos trabajando con el mismo personal. Te cuento, fíjate, en zona metropolitana, en materia civil, llegan al año 1000 asuntos nuevos, a los que se le va a sumar los del año pasado y antepasado, y así vamos encontrando que hay retrasos en los expedientes, porque no tenemos más juzgados, no tenemos presupuesto para ampliar el número de juzgados o el personal. En materia mercantil se reciben aproximadamente 1,500 demandas nuevas al año, y en materia familiar se reciben de 3,000 a 3,500 demandas nuevas. Cada juzgado recibe este número de demandas. Tenemos entonces una visión de mejorar la justicia familiar, porque es la que más retrasos tiene, precisamente porque es el mayor número de demanda que tenemos. Y estamos trabajando en el Consejo de la Judicatura para la creación de cuando menos 5 juzgados más. Pedimos el apoyo presupuestal al gobernador, nos apoyó con 50 millones. Y pues estos 50 millones los vamos a estirar hasta donde nos den para poder crear más juzgados. Pero lamentablemente esta es la historia de zona metropolitana. No sucede esto en las regiones, en los distritos como Puerto Vallarta, como Lagos de Moreno, como Cotlán, como Colotlán, donde pues siguen creciendo el número de juicios, el número de demandas, y el personal es el mismo. De manera tal que buscamos la ruta de eficientar los pocos recursos que tenemos. Después de la pandemia, tuvimos que cerrar los juzgados porque no teníamos otra manera de estar trabajando, no teníamos otra manera de poder dar el servicio. No obstante que el Poder Judicial genera una actividad esencial,
porque es esencial. Imagínate una violencia familiar donde requieren una resolución de un juez, donde decrete una medida de separación inmediata del violentador del domicilio, o imagínate que el acreedor, el deudor alimentario, perdón, no cumple con su obligación y necesitan una medida cautelar donde lo obliguen a pagar o incluso embargarle su salario para poder cumplir con una pensión alimenticia, y los juzgados cerrados. Los juzgados Además penales... de que el 2020, pues se incrementó todavía más los problemas, ¿no? Sí, claro. Dentro de los hogares. Lamentablemente el encierro generó una crisis familiar, no nada más en el Estado, a nivel mundial, pero en el Estado se reflejó más o menos a un aumento de un 70% de violencia familiar, de maltrato infantil y de abuso sexual. Estos 3 delitos fueron la crisis que se generó a partir del encierro. De manera tal que, bueno, los juzgados penales, por ejemplo, seguían trabajando, pero seguían trabajando con lo esencial. Llegaba un detenido, se realizaba el control de detención y se resolvía sobre su situación jurídica, y ahí quedaba, se paraba. Y todos los asuntos que estaban atrás quedaron parados, no pudieron avanzar, solamente estábamos haciendo lo estrictamente necesario. De manera tal que, bueno, pues mi proyecto, cuando yo asumo la presidencia, estamos en plena pandemia, los juzgados están cerrados, y aún así, pues bueno, debo de tomar medidas o buscar cómo eficientar la labor del Poder Judicial. Hay una queja constante y recurrente de retrasos, y es verdad. Sí, hay un retrasos. rezago importante después de haber estado cerrado cerca de un año. Claro. Los juzgados. Fue prácticamente casi año y medio lo que duramos cerrados. Entonces imagínate, año y medio los expedientes parados, pero también no recibir nuevas demandas, nuevos juicios. Entonces cuando abrimos se vino un boom de demandas. El primer día que abrimos se recibieron 3,000 demandas nuevas, ¿te imaginas? Juicios nuevos, además de todo lo que ya teníamos retrasado. Los abogados querían que sus juicios avanzaran, también los justiciables. Pero bueno, te digo, yo busqué junto con los consejeros de la Judicatura y los magistrados compañeros las rutas para que logremos avanzar y eficientar la labor del Poder Judicial. De ahí que en ese sentido lo que yo busco es precisamente que la tecnología nos ayude, nos facilite la labor de impartición de justicia. Mira, te cuento más o menos cómo se trabaja. Un juicio civil, familiar, mercantil. Hay que hacer una demanda, hay que recabar las pruebas y presentar esa demanda a oficiales de partes, pero para lo cual tengo que imprimir la demanda, tengo que firmar la demanda, ir a oficiales de partes, hacer una fila, esperar a que me reciban, y una vez que me reciban la demanda, esperar a que la turnen a un juzgado. Una vez que llegó al juzgado, la va a revisar, va a decidir si se admite o no se admite esa demanda, o si hay alguna prevención, es decir, si le hace falta algo a la demanda o algún documento, puede haber prevenciones, te previenen, cumples, y entonces el juez ya admite. También puede desechar. En la mayoría de casos, pues se da una admisión. Una vez que se admite, entonces ahora el abogado tiene que poner de acuerdo con el secretario o el notificador, dependiendo de qué tipo de juicio, para ir a emplazar. Es decir, ir a llamar a juicio a quien están demandando. Y una vez que se emplaza, que se le entregan las copias, pues tiene un plazo para contestar dependiendo la materia y dependiendo la vía. Una vez que conteste la demanda, pues ya tenemos que estar promoviendo como partes dentro del juicio. Si yo no promuevo, el juicio va a caducar, va a terminar, y por no tener interés en que el expediente camine. Es decir, el juez no hace nada de oficio. En materia penal sí, en materia de niños también, pero no en materia familiar, general, civil y mercantil. Las partes tienen que promoverla. Y en ese sentido, cada que la parte requiere o genera impulso dentro del expediente, tiene que ser un escrito para ver en qué etapa está o qué etapa sigue, hacer la petición al juez, igual, imprimirle el escrito, firmarlo, ir a la oficial de parte ya del juzgado y que se lo reciban, y esperar. La ley dice 3 días para acordarlo. Es imposible que en 3 días en la mayoría de casos se acuerde. Esperar a que se acuerde. Sí, los procesos a veces son mucho más largos, ¿no? Claro. Entonces esperar a que se acuerde. Una vez acordado, notificar. Si es una notificación personal, el notificador tiene que ir a buscar al abogado o al justiciable para emplazarlo. Si no es personal, pues por la lista de acuerdos que sale publicada. Pero la lista de acuerdos era tan deficiente que decía cítese
se acuerda, se prevé. Y entonces los jueces no eran tan explícitos. A ver, se cita para tal día, tal hora al testigo, se expiden copias, se recibe un oficio del registro público. Entonces hemos generado nuevas prácticas para eficientar la labor, para que el abogado esté enterado desde la lista de acuerdos cuál fue el acuerdo correspondiente. Pero todo este trámite que estoy explicando es tardado. Mira, el ir a Ciudad Judicial implica tiempo en el traslado, pagar estacionamiento, llevar a la oficialidad de partes y presentar el escrito, retirarse y esperar a que salga el acuerdo. Y durante pandemia ni siquiera esto podían hacer, no podían ir. Y si querían ir a presentar un escrito tenían que solicitar una cita. Y entonces esperar a la cita, presentar el escrito, y esto generó muchos retrasos en los expedientes. Yo busco la manera de eficientar, sí, con el apoyo de mis compañeros magistrados, magistradas, consejeros y consejeros, y entonces han visto como una buena ruta el hacer esto digital. Parece ser muy sencillo que tengamos un correo electrónico, es decir, pues por un correo electrónico en cada juzgado yo puedo mandar escritos, que el juez los acuerde y que bajo la misma ruta me notifique. Pero no es así, porque necesitamos validar esos escritos que se envían a través de una firma válida. Y entonces el código, o más bien el Código Civil y el Código Procesal Civil, las leyes que nos regulan, no preveían el uso de la firma electrónica para estos trámites. Sí. Así que entonces generamos unas pláticas con diputados y diputadas de la legislatura anterior, los cuales vieron con buenos ojos el generar unas reformas a la Constitución General del Estado de Jalisco, Constitución Política del Estado de Jalisco, a la Ley Orgánica y a la Ley de Firma Electrónica del Estado de Jalisco y sus municipios, para que se regulara el uso de la firma electrónica en las actuaciones jurisdiccionales. Esto me tardó alrededor de 6 meses y estamos hablando de que se hizo de manera muy rápida. Ajá. Gracias al apoyo de diputados y diputadas. Y luego tenía que hacerse una inversión para todo el equipo, tecnología. El primer todo proceso eso. era que la ley lo regulara. Entonces empezamos a trabajar con ello, porque no es una labor del judicial generar reformas. Sí, hacer propuestas, pero en pláticas con los diputados y diputadas vieron con buenos ojos, y entonces nos pusimos a trabajar y se generaron unas reformas para regular y preverse ya en la norma el uso de la firma electrónica. Pero el segundo paso es el que mencionas, y ese es el complicado, el dinero. Resulta que el Poder Judicial recibe el dinero del Ejecutivo aprobado por el Legislativo cada año. Y cada año lo único que recibimos es el inflacionario, y a veces ni ese. Tenemos aproximadamente 5 años que recibimos el 3% de aumento, y cuando la inflación es del 6, del 7 o del 8. Ni siquiera recibimos la cantidad necesaria para poder responder a los retos de cada año. Y te cuento que el 96% del presupuesto se va a rubro 1000, que es sueldos y salarios de empleados. Entonces solamente disponemos de un 4%, y ese 4% del presupuesto es el que se gasta en insumos como papelería, impresión, luz, renta, todo lo que necesitamos para generar los expedientes. Así que no tenemos dinero para poder adquirir tecnología. Yo pedí apoyo del gobernador, pero estábamos en una crisis y en un punto álgido de la pandemia, y donde en el que los todos recursos, lados necesitaban recursos, ¿no? claro, el recurso se había redireccionado al tema de pandemia. Y en ese sentido, él me decía, pues espérate, tu proyecto es bueno, pero de momento no podemos, porque yo tendría que afectar el rubro salud y no se puede. Entre justicia y vida y salud, pues evidentemente prevalecía la salud y la vida de las y los jaliscienses. De manera tal que yo empecé a hacer gestiones por otros lados, donde a través de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, la llamada CONATRIP, es decir, todos los presidentes y presidentas de poderes judiciales de los estados, tenemos esta asociación. Esta asociación, además de ayuda y colaboración, también es quien recibe recursos del extranjero. Y la Embajada Norteamericana, a través de la Dirección de Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos de Norteamérica, inyectan recursos a toda América Latina, pero en el caso específico a los poderes judiciales, en el caso de México es a través de la CONATRIP. Hice una gestión ante el presidente, ante los integrantes de la mesa directiva y ante la Embajada Norteamericana para pedir apoyo
para lo cual nos pedían un diagnóstico, en qué condiciones están. Y yo hago un estudio de que tenemos computadoras de hace 20 años. Imagínate que... Ya muy obsoletas para lo que se viejísimas. necesitaba, ¿no? Claro, yo les decía a los jueces, ¿por qué en tiempo de pandemia y en tiempo de encierro decía, podemos trabajar a través de la videoconferencia para desahogar audiencias? Y algunos jueces me decían, sí, pero nuestro equipo no tiene una cámara, no tiene micrófono. Entonces yo decía, bueno, ¿cuánto requiero para comprar computadoras para el Poder Judicial? Necesitaba 48 millones. Pues no los tenía realmente. Entonces lo que hicimos fue comprar unas cámaras y un micrófono, pues sí, de manera muy rudimentaria para entregarles a los jueces, y nos encontramos que había computadoras en unos juzgados que ni siquiera tenían la capacidad para instalar ese software, la instalación del software de video y de audio. Bueno, pues como sea, en el Consejo se adquirieron 300 computadoras, se dotó de lo básico a los juzgados de menos de computadoras que sí tuvieran de este equipo, pero te cuento, entonces de 20 años no hemos cambiado el sistema de cómputo y de impresión, de manera tal que yo hago un diagnóstico de la realidad y del estatus que tiene el equipo tecnológico de los juzgados, pero también hago un diagnóstico y un proyecto de cómo debería de ser la justicia a través de la tecnología. Es decir, que no hubiera necesidad de ir a un juzgado a presentar una promoción, que no haya necesidad de ir al juzgado a ver tu acuerdo, que todo sea a través de la tecnología, a través de un dispositivo electrónico como un teléfono, una tablet, un iPad, una computadora en la que tú puedas ver, primero, hacer un escrito y enviarlo, validado ese escrito con una firma electrónica. Y que una vez que se reciba en el juzgado genere su acuerdo y te lo envíe de la misma manera a través de tu equipo tecnológico, que te llegue tu acuerdo. Y así ir avanzando sin necesidad de tener un contacto físico entre el usuario, el justiciable, el litigante y el personal del Poder Judicial. En ese sentido hago ese proyecto, hago ese estudio. Y la embajada norteamericana pues ve como viable mi proyecto, porque decirte que todos los estados del país requerían el dinero. Sí. Estábamos concursando aproximadamente 8 estados por ese recurso. Por fortuna, el estado de Jalisco fue el beneficiado en obtener $6 millones en equipo. Si no nos dieron dinero, ni un solo 5 en efectivo. Todo en equipo. En especie. Así es, todo en equipo. Nos dieron equipo Cisco de la mejor calidad. Nos dieron 70 equipos de videoconferencia. Al día de hoy ya se encuentran instalados en todos los juzgados familiares, en todos los distritos del Poder Judicial. Ya tenemos equipo Cisco para desahogar videoconferencias, pero también para conectarse, para que grabe la audiencia y para que saque una versión estenográfica, es decir, la transcripción de lo que se escribió de lo que se habló en esa audiencia. Perdón. Y además, esto es una parte. Sí. Necesitamos la otra, la de los expedientes. La justicia digital no es escanear un expediente, tenerlo de manera digital y decir, ahí está el expediente digital. No, necesitamos validarlo, que valga, que tenga validez con la firma del juez, del secretario, que cuando el notificador mande la constancia del acuerdo, pues levante una constancia de notificación cuando fue legalmente notificado. Y todo esto pues requiere un trámite y requiere software muy caros, pero que el personal de informática del Supremo Tribunal de Justicia, sin un peso adicional, salvo su sueldo, generaron los software específicos para esto. Y el equipo pues fue donado por la embajada, entre ellos el servidor que sirve para almacenar millones de expedientes digitales que pueden generarse en el estado. Me decían que solamente este equipo costó $3 millones. Es un equipo muy sofisticado, pero que tiene una capacidad amplísima para generar expedientes. Bueno, pues yo... es que para allá íbamos en el mundo en general, esta era digital, para allá íbamos. Claro. Pero la pandemia lo que hizo fue acelerar todavía como el proceso, y había países que obviamente pues no estábamos preparados con recursos y con todo lo que implica, ¿no? Imagino también acá pues capacitación a todo el personal, adaptación, todo este proceso que bueno, ya se empezó a implementar. Sí, necesitábamos una visión, es decir, ver la problemática, pero también ver las posibles soluciones y trabajar en la misión, es decir, ponernos a trabajar en conseguir, primero te digo, generar las reformas a la ley para que se reconociera la validez de una firma electrónica. Posteriormente, el equipo tecnológico, que gracias al apoyo de la embajada norteamericana, pues lo tuvimos
Y el tercer proceso, pues es la voluntad, que la gente quiera cambiar, que esté de acuerdo, y para ello necesitamos capacitarlos, hacerles entender las bondades que nos genera la tecnología. Pero fíjate que teníamos otra problemática que en el camino me encontré. La firma electrónica se requiere de un software especial y se requiere de una institución que lo valide. En el estado de Jalisco tenemos la Dirección de Firma Electrónica del Gobierno del Estado. Yo comencé a trabajar con ellos a la par que comencé a trabajar con la reforma y que comencé a trabajar al generar, más bien, buscar los apoyos económicos para tener el equipo. Y a la par fui trabajando con la dirección. Pero vi que en el camino se requerían hacer pagos, pero además que la firma electrónica del gobierno del estado no tenía la capacidad para generar alrededor de 5,000 a 6,000 firmas electrónicas. Imagínate, de todos los litigantes, de todos los servidores públicos que ocupamos la firma electrónica. Y entonces, cuando vi la problemática en el estado, busqué una opción B. El Poder Judicial de la Federación tiene la FIREL, que es la firma electrónica que se utiliza para todos los trámites federales, amparos y juicios federales. También la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene su e-firma, que es su firma electrónica, también para hacer los trámites ante la Secretaría de Hacienda. Entonces, busco la ruta de generar un acuerdo o firmar un convenio ya con el Consejo de la Judicatura Federal o ya con la Secretaría de Hacienda para que estas instituciones me validen la firma y yo con esta firma poderla utilizar en mis trámites jurisdiccionales en los juzgados. Y entonces, en este plan B, buscamos apoyo del Consejo de la Judicatura Federal. El consejero magistrado federal Sergio Molina nos apoya y nos dice que vamos adelante con el tema de la firma electrónica. Decirte que 4 años atrás ya se había firmado ese convenio, pero nunca se hizo, no se concretizó, el tema de la firma. Se tenía el convenio, pero no se concretizó. Cuando yo encuentro que ya teníamos firmado el convenio, nada más necesitamos vincularnos o conectarnos nuestro equipo con el Poder Judicial Federal para que se utilice esta misma firma en los trámites del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Y entonces buscamos la ruta y nos encontramos que el Poder Judicial del Estado de Jalisco, con el equipo donado de la embajada, era más moderno incluso que el del Poder Judicial Federal, y no podíamos enlazarnos. No obstante eso, pues el consejero dio la orden, instruyó que se comprara el equipo necesario en el Poder Judicial Federal para que pudiera existir la conectividad con el Poder Judicial del Estado. Se compró el equipo, se logró la conectividad y el 9 de marzo invitamos al consejero al Estado de Jalisco a una sesión extraordinaria que llevamos a cabo en el Salón de Plenos del Supremo Tribunal de Justicia, donde de manera unánime las magistradas y magistrados votamos por aprobar el uso de la FIREL y la e-firma para los trámites del Poder Judicial. Pero iniciamos de una manera preliminar solamente en 4 oficinas. En la primera sala, que es especializada en materia penal, la tercera sala, que es especializada en materia civil, la presidencia y la Secretaría de Acuerdos. A partir del 10 de marzo ya se podía utilizar la firma electrónica, es decir, a través de tu equipo telefónico poder entrar al link o al micrositio del Supremo Tribunal, donde se llama el micrositio buzón electrónico. Tú entras al buzón electrónico, haces un trámite que te va a dar un usuario y una contraseña, que son lo que tú vas a utilizar siempre para tus trámites. Entras y ya le pones ahí primera sala, por ejemplo, número de toca, el nombre de las partes, y tu escrito lo puedes escribir en el teléfono, puedes escanear, puedes tomar fotografía del escrito, como tú quieras, y poner tu firma electrónica. Sí. Y con esto presentar tu escrito ya a la sala. Iniciamos de manera preliminar, te digo, en estas 4 oficinas, pero el 10 de abril arrancamos ya para todo el Supremo Tribunal de Justicia. El día de hoy no hay necesidad de ir al Supremo Tribunal, a la zona centro, a presentar un escrito a alguna de las salas, de las 11 salas que tenemos, o cualquiera de las oficinas. Puede ser a la oficina de transparencia, a la oficina administrativa, Contraloría, Secretaría, Oficialía Mayor, la Presidencia, cualquier oficina. Puedes presentar tus escritos con el trámite que te explique, con la firma
electrónica del Poder Judicial Federal o del SAT, la e-firma, y con esto le damos trámite a tus peticiones. Generamos un acuerdo y te lo enviamos de la misma ruta. Es decir, te llega todo el acuerdo a tu teléfono celular, a tu computadora, a tu tablet o al equipo que tú dispongas. Bien. Y de esta manera estamos trabajando. Esto es preliminar, esto no es... Sí, claro, entendemos que es un proceso. Claro. Es un proceso, también tiene que haber a lo mejor hay prueba-error y los ajustes, ¿no? Necesarios. Es correcto. Y hay abogados que se están preguntando ya y la fecha para que ya empiece a implementarse todo este sistema en primera instancia. ¿Ya hay fecha? No. Estamos todavía en la prueba de error del Supremo Tribunal de Justicia, es todo lo segunda instancia. Ya estamos trabajando para que, espero yo que en un mes o más tardar en un par de meses, estemos trabajando ya en primera instancia. Es decir, que todos los juzgados del estado de Jalisco en la materia civil, familiar, mercantil, penal, se haga la presentación de escritos a través de este trámite que ya te expliqué. A mí se me hizo mucho más fácil en el Supremo Tribunal porque es un solo edificio donde tenemos todas las oficinas, donde sí tenemos equipo, que en los juzgados. No obstante eso, para allá vamos. Hay juzgados al día de hoy, lamentablemente, que te digo que no tienen un internet de buena calidad, que como se requiere para efectos de poder presentar escritos de esta manera. Por ejemplo, Ameca, por ejemplo, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, tienen un internet de muy pésima calidad. Autlán. Estamos trabajando con el tema del internet a todos los distritos judiciales y a todos los juzgados, que tengan internet de buena calidad, y para eso el Poder Ejecutivo nos está apoyando. Donde no haya internet, pues acercar el internet, porque pues es una herramienta necesaria para poder presentar escritos o poder generar este buzón electrónico, así se denominó, buzón electrónico para la presentación de escritos. Te decía, esto no es la justicia digital. La justicia digital es cuando no tengamos papel y que todo el juicio se pueda llevar en línea, que todo tu expediente lo puedas tú revisar desde tu teléfono, desde tu computadora, y para eso nos falta mucho. Pero el hecho de que ya tengamos el tema de la firma electrónica, que tengamos un buzón electrónico, yo les digo que es el inicio, es la parte preliminar. Sí, los primeros pasos. Es correcto. Es el primer paso del juicio en línea. También decirte que ha habido resistencia. Tú me preguntabas, es que los abogados dicen ¿cuándo? ¿Para cuándo primera instancia? Pero también te he de decir que en un mes recibimos solamente 7 escritos electrónicos y en la tercera sala, en la civil, no se recibió ningún escrito en la sala penal. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, miedo, temor del litigante también, de salir del área de confort, de no entender y no saber cómo funcionaba esto, de manera tal que generamos un tema de capacitación a los colegios, barras de abogados y a los litigantes en general, de que quienes quisieran entender cómo funciona el trámite, pero también ayudarles, auxiliarles a hacer su trámite, pues iniciamos con desde el mes de marzo con capacitación a abogados que quisieran recibir la capacitación de manera presencial, lo cual se hizo en el salón de plenos. Pero estas capacitaciones quedaron grabadas y el día de hoy se encuentran en las páginas del Supremo Tribunal. Quien quiera ver cómo funciona la firma electrónica o cómo hacer su trámite para darse de alta en la FIREL, están tutoriales completos en micrositios de la página del Supremo Tribunal de Justicia, donde les explican ampliamente cómo hacerlo. Evidentemente que el trabajo que hemos hecho ha sido muy lento por parte del Poder Judicial, pero también he visto lentitud por parte de litigantes que no han hecho su trámite. Por eso es que lancé la campaña de capacitación a todo el público en general que quisiera. No ha acabado. El día de hoy, vuelvo a insistir, están los tutoriales en la página del tribunal, pero si colegios, barras de abogados, universidades requieren la capacitación, con todo gusto que nos hagan la solicitud a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y generamos la capacitación presencial o la capacitación en línea, como la quieran, para grupos en específico que deseen. Insisto, colegios, barras de abogados, asociaciones, universidades, quien quiera la capacitación se le puede hacer. Incluso se les puede auxiliar por el área de informática a darlos de alta en
en el micrositio del buzón electrónico y también se les ayuda a sacar su FIREL. Es decir, Sí. los que ya tenían la FIREL y que ya venían tramitando amparos y juicios federales con la FIREL, esa es la misma con la que se va a trabajar en el Poder Judicial del Estado. No es una distinta, es la misma. Con esta misma firma hacen sus trámites en el Poder Judicial Federal y con esta misma hacen sus trámites en el Poder Judicial del Estado. También te decía que la e-firma también puede ser utilizada para estos trámites. Hubo inquietud, me fijé en algunos de los litigantes porque estuve yendo a las capacitaciones y muchos abogados tenían el temor de que si utilizaban la e-firma, es decir, la firma del SAT, los iban a fiscalizar, es decir, es que van a saber cuántos juicios llevo, qué trámites hago. Falso, es una apreciación errónea. Es decir, no es el SAT el que está validando esa firma. Con el convenio que se suscribió entre el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial del Estado de Jalisco, se autoriza entonces la e-firma y la FIREL, pero quien valida la firma electrónica es el Poder Judicial Federal, no el SAT. Sí. Pero es una firma válida. Se suscribió un convenio entre el Poder Judicial Federal y la Secretaría de Hacienda para que se utilice en trámites judiciales la e-firma, pero no se fiscaliza. Es decir, el SAT no tiene manera, ni forma, ni herramientas de ver qué estás presentando en el Poder Judicial como escritos. Es decir, solamente se te reconoce, se te valida tu firma electrónica, que es la combinación de números binarios y algunas letras para identificar tu hash o tu firma electrónica, pero no para estarte fiscalizando. Entonces, para decirles a los abogados, abogadas que no tengan pendientes, si utilizan la e-firma, no van a ser fiscalizados de cuántos juicios llevan. No hay manera de hacerlo. Es solamente la validez y el reconocimiento de esta firma electrónica como forma de utilizar para presentar sus escritos. Pero la más sencilla y más fácil, para que no generen ningún riesgo, si aún así con esa explicación lo tienen, pues es la FIREL, que es la del Poder Judicial Federal, con la que pueden hacer todos los trámites en el Estado. Y de esa manera estamos trabajando. Te insisto, yo creo que en 2 meses estaremos trabajando este mismo trámite en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y con ello, pues en todos los juzgados que en el Estado de Jalisco existen, en todas las materias: familiar, civil, mercantil, penal. Y después del 3 de octubre, que ya tengamos en nuestras manos la competencia de la justicia laboral, pues también la materia laboral. Bien, sin duda alguna muchos temas, ahí también mucho trabajo que hacer desde este poder y también me pregunto cómo va el tema de los juicios orales, porque se había hablado mucho de este tema cuando empezaron a implementarse aquí en la entidad, aquí en el estado, y que bueno, de repente vimos ahí que también empezaron a trabarse, a tener un rezago importante. Sí, mira, te cuento, el tema del modelo oral que inició a partir de la reforma del 2008 en la Constitución. En el estado de Jalisco comenzamos el 1 de octubre del 2014 en Ciudad Guzmán y poco a poco fue generándose en todos los distritos hasta generarse en mayo del 18, ¿no? Mayo del 18 en todo el estado. El tema es que comenzamos con al menos en zona metropolitana, con 6 jueces y luego otros 6, fueron 12 y luego yo estaba de juez en Ciudad Guzmán, me mandan de Ciudad Guzmán a Puente Grande, ya éramos 13 jueces, porque el trabajo comenzó a crecer, comenzó a llegar. Al día de hoy se cuentan con 21 jueces de control, de Tribunal de Enjuiciamiento, de Justicia Integral de Adolescentes y 3 jueces de ejecución penal. Lo que sí te puedo decir que al día de hoy son insuficientes, porque cuando se crearon en el 2018, pues el proyecto era crear más juzgados, crear más salas y crear más jueces. Pero al día de hoy eso no ha sido factible porque no ha habido recursos para crear más juzgados. Lo que sí hubo recursos fue para crear justicia especializada en mujeres. Se crea el Centro de Justicia de la Mujer en zona metropolitana con 5 jueces, en Puerto Vallarta con 3 jueces, están por construirse 2 más, uno en Tlajomulco y uno en Colotlán, pero ese es
específicamente por el tema de violencia contra las mujeres. Eso sí, ha habido recursos y apoyos desde la Federación e incluso internacionales para crear este tipo de juzgados. Sí, efectivamente, el día de hoy necesitamos más juzgados porque un juez desahoga alrededor de entre 6 y 10 audiencias al día, para lo cual estas 10 audiencias parece sencillo, que es como atender 10 gentes, pero no es así. Es audiencias que pueden tardar desde 10 minutos hasta 2-3 horas cada audiencia. Entonces encontramos que los jueces andan saliendo casi siempre de su oficina a las 8 o 9 de la noche. Cuando llegan a las 9 comienzan a desahogar audiencias a las 10 de la mañana y terminan 9 de la noche. Son horas exhaustivas para ellos. Requerimos más juzgados. ¿Por qué? El juez tiene que desahogar directamente la audiencia, no puede delegar en nadie el desahogo de la prueba o el desahogo de una audiencia por un principio que se llama inmediación. Es decir, que no puede haber intermediarios entre los usuarios de la justicia, los justiciables y el juzgador. Lo que pues ha generado que al día de hoy sí tengamos una agenda saturada. Pero también, por lo que tú platicabas, el tema de la pandemia generó que no hubiera juicios en aproximadamente año y medio. De manera tal que pues se generó un retraso en juicios. Y el día de hoy, en pandemia se generó un cambio. Todos los juicios orales tenían que ser por 3 jueces. Pero esto generó una problemática para tener 3 jueces para desahogar un juicio. Lo que se generó entonces fue un acuerdo por parte del Consejo de la Judicatura donde se disuelven todos los tribunales de enjuiciamiento de 3 y crearlos solamente de 1. Como se da en el Poder Judicial de la Federación, para poder avanzar y tener más juicios, porque sí teníamos un retraso importante en número de juicios no desahogados por el tema de la pandemia. Sí, sin duda alguna. Volvemos a lo mismo, ¿no? Se requiere de recursos, de tiempo y de esfuerzo también como para ir sacando y recuperarse de todo este retraso importante que dejó la pandemia en todos estos asuntos del Poder Judicial. Por último, porque el tiempo se nos va acabando, es muy interesante todo lo que nos está compartiendo, pero el tiempo lamentablemente se nos acaba. Pero otro punto importante que me gustaría preguntarle: ¿cómo vigilan a los jueces, a los magistrados? Es un tema que luego ahí pues también se habla, también para evitar pues corrupción, para evitar que los jueces pues incurran a lo mejor en actos indebidos. Correcto. Mira, el tema de la corrupción lamentablemente es un acto a oscuras, es un acto de 2, donde los 2 lo hacen en secreto y difícilmente se puede percatar uno del acto de corrupción. Precisamente por eso se deja a las partes el que presenten las quejas correspondientes ante el Consejo de la Judicatura del Estado o sus denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción para que se hagan las investigaciones correspondientes y poder determinar un acto de corrupción. También en muchos de los casos no forzosamente se habla de corrupción, sino se habla de ilegalidad en el actuar de un juez. Hemos tenido casos específicos de 3 jueces que han sido imputados por la Fiscalía Anticorrupción, donde el Consejo de la Judicatura ha aprobado la declaratoria de procedencia. En un caso se decretó un cese en contra del juez. Se ha actuado de manera inmediata frente a actos evidentes de falta de sensibilidad de los jueces al resolver, como los casos de Puerto Vallarta, donde se separó a los jueces, siguen separados del cargo, uno de ellos ya sancionado definitivamente y otro más en procedimiento, no se ha resuelto. Pero decirles que estamos actuando con mano firme. No hay por parte del Poder Judicial y quienes integramos tanto el Supremo Tribunal de Justicia como el Consejo de la Judicatura actos de encubrimiento o actos de perdón en contra de actos de corrupción, de ilegalidades o ilícitas cometidas por jueces y magistrados. Tan así es que tenemos un precedente importante en el Estado, en el caso de un compañero magistrado. En toda la historia del Poder Judicial, del Supremo Tribunal de Justicia, no se había separado provisionalmente a un magistrado y no se había declarado la procedencia en contra de él hasta
estos momentos ante hechos evidentes, claro, de actos de lascivos aparentemente llevados a cabo y que quedaron en una grabación y que pues esas grabaciones, Sí, no sé es quién, el caso del magistrado Covarrubias, ¿no? no Que sé quién filtró ahí. esa información, porque también nos presentaron una queja en Derechos Humanos diciendo que habíamos filtrado esa información. Pues no, esa información nosotros no la tuvimos en nuestro poder. Desconocemos quién la haya filtrado a las redes sociales, porque se debieron de mantener en sigilo por el respeto a la víctima. Y debieron de mantenerse en sigilo para estar exclusivamente dentro de los procedimientos judiciales. Pero bueno, también el hecho de que esto lo hayan hecho público facilitó una labor de presión social de colectivos para que se actuara de manera eficiente y eficaz frente a estos actos. Bien. Presidente, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Búnker Informativo. Luego lo vamos a invitar para que nos hable de todo este tema laboral que ya viene y que, bueno, pues va a ser muy importante también porque deja de ser todos estos asuntos del gobierno del Estado y pasar ahora al Poder Judicial. Sí, muchas gracias por la invitación y con todo gusto estaremos cuando nos invites. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Él es Daniel Espinosa Alicón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Muchos temas, sin duda alguna, espero que hayan sido de su interés para todos ustedes, porque sin duda alguna, pues de alguna manera, pues nos afecta a todos y pues son muchos los temas que ve desde este Poder Judicial. Gracias a todos por el favor de su atención. Yo soy Janet Vázquez, esto es Búnker Informativo. Los esperamos el día de mañana con más información, más entrevistas, análisis y más de interés para todos ustedes.